Hay muchas trampas que el enemigo del alma ha sembrado en este mundo caído, pero pocas son tan seductoras y eficaces como el placer inmediato. No me refiero al placer en sí. Dios lo creó, lo bendijo y lo incorporó a nuestra experiencia como un destello de su bondad. Me refiero a ese tipo de placer que exige ser satisfecho al instante, sin espera, sin reflexión, sin límites. Este placer es una caricatura del verdadero gozo. Es el eco hueco de un banquete que ya no está servido, pero que sigue prometiendo saciedad. Es una moneda falsa que brilla tanto como el oro verdadero, pero que en el momento de la prueba no compra nada eterno. Vivimos en una era que idolatra lo rápido, lo fácil, lo accesible al toque de un dedo. La comida rápida, el entretenimiento instantáneo, las redes sociales, las compras con un clic, todo apunta a la gratificación inmediata. Pero este ritmo, lejos de liberarnos, nos esclaviza. Nos acostumbra a no esperar, a no esforzarnos, a no profundizar. Y lo peor, nos vuelve incapaces de amar bien. Porque el amor, como bien sabes, exige tiempo, renuncia, demora y a veces, dolor. He observado que cuanto más perseguimos el placer inmediato, menos capaces somos de soportar el silencio, la frustración o incluso el aburrimiento. Y eso, amigo mío, nos vuelve espiritualmente inmaduros. Somos como niños que gritan por un caramelo sin entender que están arruinando su apetito para la cena. Dios, en su infinita sabiduría, rara vez se revela de inmediato. No porque se esconda, sino porque quiere que aprendamos a buscar. Quiere que deseemos lo eterno más que lo momentáneo. Que cultivemos el alma como quien cultiva un jardín, con paciencia, sudor y confianza en lo invisible. La tiranía del placer inmediato nos dice, sigue tu deseo, no esperes, no luches, no pienses. Pero la voz de Cristo nos llama a otro camino. Toma tu cruz, niega tu impulso y sígueme. No porque el deseo sea malo, sino porque fuera del tiempo de Dios, incluso el mejor de los deseos se vuelve tóxico. El demonio no necesita hacernos malvados a la fuerza, basta con que nos mantenga distraídos, satisfechos con migajas. Si logra que busquemos placer tras placer sin detenernos a considerar su origen o su fin, ya nos tiene donde quería. El alma que busca el placer como fin en sí mismo se encontrará, tarde o temprano, vacía. Porque el placer desligado del amor, de la verdad y de la eternidad no sacia. Solo entretiene mientras nos alejamos de casa. Una de las virtudes más despreciadas por nuestra generación, y con ello me refiero a todas las generaciones desde la caída, es la paciencia. Porque esperar implica reconocer que no controlamos el tiempo, que no somos dioses, que no todo está a nuestro alcance con solo desearlo. Y eso, para una criatura orgullosa, es inaceptable. El alma moderna ha sido condicionada para huir de la espera como si fuera una tortura, y de algún modo lo es. Porque esperar duele. Desnuda nuestros deseos más profundos. Nos confronta con nuestras limitaciones. Nos obliga a sentarnos a solas con nosotros mismos y con Dios. Y ese silencio incómodo es muchas veces la puerta a lo eterno. Pero la tiranía del placer inmediato ha declarado guerra contra toda forma de espera. Nos dice que no tenemos por qué soportar una carencia cuando podemos satisfacerla al instante. Y lo logramos, con un clic, con una pantalla, con una compra, con un cuerpo. Lo conseguimos, pero no sin costo. El precio de nunca esperar es la superficialidad del alma. Nos volvemos como niños mimados que exigen todo y no valoran nada. Y lo más trágico es que esta impaciencia contamina nuestra relación con Dios. Queremos oraciones respondidas de inmediato, consuelo sin proceso, milagro sin fe. Y cuando eso no sucede, culpamos a Dios, como si Él debiera adaptarse a nuestros ritmos rotos. Dios no actúa al ritmo del mercado, ni se ajusta a la lógica de la gratificación instantánea. Su reino crece como una semilla, lento, silencioso, profundo, asterisco asterisco, y eso no es una falla, es una señal de que su obra en nosotros es real. Porque lo eterno no se construye con urgencia, sino con fidelidad. He aprendido que Dios, a menudo, responde con espera. No porque no escuche, sino porque quiere formar en nosotros una fe que no dependa del calendario. Una fe que ame más al dador que al regalo. Que valore más la comunión que la solución. En contraste, el placer inmediato nos vuelve esclavos del ya. Nos roba el arte de preparar el corazón.
Nos impide saborear la vida como un banquete lento y sagrado. Queremos saltar directo al postre, sin pasar por la mesa. Y al final, nos enfermamos de exceso y de vacío al mismo tiempo. Esperar duele, sí. Pero no esperar deforma. Deforma el carácter, la fe y la capacidad de amar. Porque todo lo que vale la pena, la santidad, la sabiduría, el amor verdadero, se cocina a fuego lento. Así que no temas si Dios te hace esperar. Es señal de que está obrando algo más profundo que lo que pediste. Porque en un mundo que quiere todo ahora, la espera se ha vuelto una revolución del alma. Los ídolos no siempre vienen con cuernos y tridentes. De hecho, los más peligrosos suelen presentarse envueltos en belleza, envueltos en promesas dulces y en un lenguaje que suena razonable. Tal vez por eso, el placer mal dirigido se ha convertido en uno de los ídolos más eficaces del infierno. No exige templos, ni oraciones, ni ofrendas de incienso, solo exige que no digas no. El problema no está en el placer en sí. Dios mismo lo diseñó. El sabor del pan, la risa de un niño, el calor del sol sobre la piel, la intimidad de un abrazo, todo esto son regalos sagrados, ecos del Edén. Pero el enemigo es astuto. Sabe que lo más eficaz no es eliminar los regalos de Dios, sino usarlos para desplazar al dador. Así, poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a buscar el placer no como un medio de gratitud, sino como un fin absoluto. Deja de ser un reflejo del amor de Dios y se convierte en su reemplazo. Ya no nos preguntamos si algo es bueno, verdadero o eterno, solo si nos hace sentir bien. Y así es como nacen los ídolos, cuando elevamos lo creado por encima del Creador. Este tipo de idolatría es sutil, silenciosa, casi indetectable. Porque no parece malvada. Al contrario, parece lógica. Nos decimos, después de todo, Dios quiere que sea feliz, ¿no? Y con esa frase construimos un altar a nuestros deseos. Pero la felicidad que buscamos es efímera, frágil, y a menudo nos aleja más de Dios de lo que imaginamos. He aprendido que un ídolo no necesita exigir tu alma de una vez. Le basta con que, día a día, vayas entregándole pequeños actos de obediencia, un pensamiento, una decisión, una excusa, una renuncia a la verdad. No te arrebata el corazón de golpe, te lo compra lentamente. Y el placer inmediato es un excelente comerciante. Nos ofrece alivio instantáneo a cambio de integridad. Nos promete satisfacción a corto plazo a cambio de libertad a largo plazo. Y lo hace tan dulcemente, tan encantadoramente, que hasta le damos gracias por el favor. Pero cuando el alma despierta, si despierta, descubre que lo que parecía alivio era atadura, que lo que parecía amor era manipulación y que lo que parecía vida era una lenta muerte interior. Por eso, el Evangelio no nos llama a vivir sin placer. Nos llama a ordenarlo. A buscar primero el reino y permitir que todos los demás placeres vengan como añadidura. No como trono, sino como corona. No como centro, sino como reflejo. La adoración al placer no se combate con castigo, sino con adoración al Dios verdadero. Porque sólo cuando Él ocupa su lugar legítimo en el trono del alma, los placeres recuperan su belleza original y dejamos de ser esclavos para convertirnos en hijos. Una de las tragedias más profundas del alma moderna no es que sufra, sino que ha olvidado cómo se experimenta el verdadero gozo. En su lugar, se ha acostumbrado a sucedáneos, entretenimientos, estímulos, ruido constante. Pero lo verdadero, eso ha quedado sepultado bajo una avalancha de placeres rápidos y triviales. El gozo, como alguna vez lo escribí, no es lo mismo que la felicidad superficial. No es un simple sentirse bien. Es más bien un destello del cielo. Un anhelo que arde en el pecho y que no se sacia con nada de este mundo, pero que nos apunta hacia algo, o mejor dicho, alguien que está más allá del tiempo y del cuerpo. Y, sin embargo, vivimos como si la felicidad pudiera comprarse, descargarse o consumirse. Como si fuera el resultado de una fórmula de gratificación constante. Pero lo que no entendemos es que cuanto más intentamos fabricarla con nuestras manos, más lejos nos sentimos de ella. He visto almas que, al perseguir sin descanso el placer inmediato, terminan sintiéndose más vacías que al principio. Y cuando el corazón se vacía, busca más distracciones. Y cuando éstas fallan, busca más aún. El ciclo se vuelve una prisión,
un intento desesperado de evitar el silencio interior. El gozo verdadero, en cambio, nace del alma que se detiene, que contempla, que espera, que no teme el vacío, porque sabe que ese espacio es necesario para que Dios lo llene. Es un tipo de alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de una comunión interna con lo eterno. ¿Y cómo se cultiva ese gozo? No se fuerza, no se fabrica, se descubre, se reconoce, se recibe como un don. Pero para ello, uno debe renunciar a esa ansiedad constante por sentir algo ahora. Debe permitir que el corazón se vuelva sensible a lo pequeño, lo lento, lo sagrado. La tiranía del placer inmediato nos ha hecho olvidar que algunas de las mejores cosas de la vida se cocinan a fuego lento. El arte, la amistad, la sabiduría, la santidad y sí, también el gozo. Este no grita como el entretenimiento, no demanda como la carne, pero susurra como el espíritu. Y quien tiene oídos para oír, encuentra en ese susurro un tesoro mayor que todos los placeres efímeros del mundo. Dios no quiere quitarte el placer. Quiere llevarte más profundo. Quiere que conozcas la diferencia entre un dulce robado y un banquete preparado para ti. Entre una chispa fugaz y una llama eterna. El alma que ha olvidado el gozo verdadero no necesita más placeres. Necesita recordar de quién proviene todo gozo. Y volver a él con hambre, con sed, con las manos vacías, para recibir, quizá por primera vez, el tipo de alegría que ningún demonio puede imitar. Cuando el alma ha vivido largo tiempo bajo el dominio del placer inmediato, romper esa cadena no es simplemente una decisión mental. Es una batalla. Es una desintoxicación. Y es, ante todo, dolorosa. Muchos quieren ser libres de sus adicciones a lo instantáneo, ya sea una pantalla, una relación, un hábito secreto o incluso un pensamiento repetido, pero pocos están dispuestos a atravesar el desierto necesario para llegar a la tierra prometida. Porque, en efecto, todo lo que nos da placer sin esfuerzo también nos cobra un precio, el deterioro progresivo de la voluntad. Y cuando decidimos salir de esa tiranía, descubrimos que el alma ha perdido musculatura, que nos cuesta orar, que nos cuesta esperar, que nos cuesta incluso sentir lo que antes era natural. Porque nos hemos acostumbrado a que todo se nos desinlucha. Y el alma, como el cuerpo, se debilita cuando no se ejercita. Pero no temas al dolor de la abstinencia. No te asustes si al principio todo se siente vacío. Es una señal de que algo en ti está despertando. Es como cuando dejamos de consumir un veneno lento, el cuerpo protesta, grita, se rebela. Pero después de un tiempo, empieza a sanar. En el proceso de desintoxicación, el silencio se hace incómodo. La soledad se vuelve densa. La oración se torna árida. El mundo que antes parecía colorido ahora parece gris. Pero eso no significa que hayas retrocedido. Significa que ya no estás anestesiado. Estás volviendo a sentir. Dios, que es un cirujano del alma, sabe exactamente cuánto cortar y cuándo detenerse. Él no nos pide que abandonemos el placer para llevarnos al vacío. Nos pide que lo soltemos para que podamos recibir algo más profundo, más puro, más duradero. He visto almas que, al desintoxicarse del placer inmediato, descubrieron una vida interior que jamás imaginaron. Al principio se sentían secas, pero pronto empezaron a florecer. Porque por debajo de la superficie, donde antes solo había reacciones automáticas, empezó a crecer una raíz viva, una fe verdadera. No estoy diciendo que este proceso sea rápido. En muchos casos, se tarda años en recuperar la sensibilidad espiritual. Pero cada pequeño paso hacia la sobriedad del alma es una victoria. Cada no que decimos al impulso, cada oración en medio del desierto, cada minuto que elegimos esperar, es una declaración de guerra contra el enemigo que quiere robarnos la eternidad. Sí, desintoxicarse del placer duele. Pero quedarse atrapado en él mata lentamente. Y tú no fuiste creado para la muerte. Fuiste creado para la gloria. Y esa gloria solo se revela cuando decidimos vivir no por instinto, sino por propósito. No por deseo, sino por fe. He llegado a creer que uno de los mayores actos de libertad del alma humana es simplemente esperar. Sí, esperar. No con ansiedad ni resignación, sino con la firme convicción de que lo mejor no es lo que llega primero, sino lo que viene de Dios, en su tiempo, en su forma, en su voluntad.
Vivimos en un mundo que desprecia la espera. Todo está diseñado para acelerarnos. El progreso, nos dicen, es velocidad. Pero en el reino de Dios, la espera no es pasividad. Es una disciplina. Es un acto de rebelión contra la tiranía del placer inmediato. Es, en su forma más pura, una muestra de confianza radical. Esperar es decirle al alma, no necesitas eso ahora. Puedes vivir sin ello. No te definirá. Y cuando el alma aprende a decir eso, una y otra vez, descubre algo que ni el placer ni la urgencia pueden ofrecer, descubre la paz. La paz no llega cuando se satisfacen todos nuestros deseos. Llega cuando nuestros deseos se ordenan bajo la autoridad del amor eterno. Cuando aprendemos a no correr tras cada impulso, sino a someternos al tiempo sabio de Dios. Esa es la verdadera libertad. El mundo dice que libre es quien hace lo que quiere. El Evangelio responde que libre es aquel que ya no está esclavizado por lo que desea. Y eso solo se logra en el fuego lento de la espera. Ahí, donde las excusas se apagan, donde las máscaras caen, y donde el alma se encuentra desnuda ante su Creador. He aprendido que los que saben esperar no son débiles, son fuertes. Son guerreros silenciosos. Porque no se rinden al hambre del momento, ni venden su herencia por un plato de lentejas. Ellos esperan, como el sembrador espera la cosecha, como el enamorado espera la carta, como el peregrino espera la aurora. Y Dios, que nunca se retrasa, honra esa espera. Siempre. No con lo que pedimos exactamente, pero sí con lo que el alma necesitaba desde el principio. Porque Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Y cuando ve que hemos renunciado al ídolo del ya, cuando ve que hemos roto las cadenas de la urgencia, nos entrega su presencia. Y eso basta. Eso siempre basta. Termino esta serie con una verdad sencilla, pero profunda. Solo los que saben esperar pueden disfrutar verdaderamente. Porque han aprendido que el gozo no se toma a la fuerza. Se recibe. Y solo las manos que no están cerradas sobre sí mismas pueden recibirlo. Así que si hoy sientes que tu alma está cansada de correr detrás del siguiente placer, detente. Espera. Ora. Y recuerda que hay una libertad más dulce que cualquier estímulo inmediato, la libertad de aquel que ha sido conquistado por el amor que no tiene prisa, porque es eterno.